Son casi 6 millones de hectáreas de tierra que la población en desplazamiento ha sido forzada a abandonar. Son varios los medios usados para el despojo: el miedo, las amenazas, el asesinato, las transferencias forzadas de dominio, las ventas falsas, la caducidad administrativa, el desplazamiento de propietarios, poseedores, ocupantes y tenedores. Son actores legales e ilegales los que se están quedando con la tierra. La amenaza más frecuente: me vende o le compro a la viuda. Lo de la tierra es algo que ha golpeado muy de cerca a las mujeres, porque en muchas situaciones no son las mujeres las que tienen la tenencia de la tierra. Las escrituras están a nombre de los esposos. No sé, se ha visto muchísimo que la mujer se casa y la propiedad ha pasado a manos del esposo, y muchas de las mujeres no conocen ni siquiera los linderos de sus fincas. Buena parte hoy del problema de la propiedad de estas tierras, de esta expropiación, la están viviendo son las mujeres en cabeza propia, y digamos que no se tienen los elementos jurídicos para hacer las reclamaciones, además del temor y del amedrantamiento. Es que ha sido ilustrativo el asesinato que hubo de esta mujer de Córdoba, que lideró el reclamo de las fincas, de los territorios que les fueron expropiados, y la mataron. Yolanda Izquierdo, campesina de Córdoba, representando a 4.000 familias despojadas por el paramilitarismo, viajó a Medellín a la audiencia de Salvatore Mancuso y con las escrituras de sus tierras como prueba y única arma, expresó su deseo de verdad, justicia y reparación. Sintió amenazada de nuevo su vida y lo denunció ante la prensa y ante la fiscalía. No obtuvo protección del Estado. A las 3:30 de la tarde, el 31 de enero, murió asesinada por 2 sicarios a la salida de su humilde casa en Montería. El desplazamiento es un método de despojo de tierra a las mujeres. A las mujeres se les dice, bueno, ya le matamos el marido, entonces negocie con nosotros porque si no sigue usted. En territorios donde las grandes megaproyectos tenían necesidad de estar, las mujeres fueron desplazadas. Estamos hablando del Urabá antioqueño, estamos hablando del Cauca también, de muchas zonas del país, donde el desplazamiento se convirtió en una herramienta de despojo y donde los paramilitares son los autores en más del 98% de los casos. Una de las situaciones que ha facilitado el despojo es la altísima informalidad de la tenencia de las tierras en Colombia. Esto se debe en parte al retraso del Estado para titular las tierras baldías a los colonos y también a la práctica generalizada de no registrar los documentos de propiedad en las oficinas de registro de instrumentos públicos, ya sea por evitar el costo de esta diligencia o simplemente por el poco peso que aún tiene la cultura del papel en el campo. Lo cierto es que entre la población desplazada solo el 18.7% puede catalogarse como propietaria formal de los predios abandonados. Este tema, creemos, afecta particularmente al campesinado y, debemos decirlo, es un problema de la sociedad y particularmente de las mujeres. Por eso el movimiento de víctimas se ha planteado la estrategia que se denomina catastro alternativo contra el despojo. El catastro alternativo es la combinación de los elementos técnicos catastrales que existen a nivel actual y la estrategia jurídica, la estrategia organizativa, la estrategia social que intenta levantar
con las víctimas y desde las organizaciones que acompañan a las víctimas la información más documentada posible que permita desarrollar acciones jurídicas y políticas a partir de la movilización para el restablecimiento del derecho de la propiedad de los campesinos que han sido víctimas del despojo. Este país ignora totalmente lo que está pasando en el campo. Yo tengo conocimiento de que ni siquiera la seguridad democrática está funcionando en el campo. Hay zonas como Arauca que están en guerra, ¿sí? El país está haciendo caso omiso de lo que pasa en el sector rural. Aquí hay que tomar una decisión clara sobre la tierra. Si Colombia no hace una distribución de la tierra y no hace una reforma real del campo, volverlo productivo, donde haya alianzas, yo no digo que no estén los empresarios, pero donde la gente, los pobres del campo, los campesinos no pueden ser solo peones explotados miserablemente por los grandes empresarios, ni tampoco se pueden dedicar a los biocombustibles cuando eso está en este momento cuestionado, cuando los precios de los alimentos han estado disparados durante este gobierno, y ahí las mujeres juegan un rol importante. Creo que ese es un tema sustantivo que ni siquiera está en la agenda del gobierno. El gobierno tiene congelado, no sé si es 1 o 2 millones de hectáreas, no ha hecho nada, y fuera de eso le quería entregar las grandes propiedades a los grandes empresarios. Hemos constatado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez es que hay toda una intencionalidad político-jurídica de legalizar las tierras que le fueron despojadas a los campesinos para entregárselas a los, entre comillas, nuevos dueños que generalmente están ligados al fenómeno del paramilitarismo, al fenómeno del narcotráfico o al fenómeno de negociar las tierras para vendérselas a las transnacionales de los alimentos o ahora más recientemente de la producción de agrocombustibles. En los territorios de indígenas y afrocolombianos, el interés sobre la tierra de los campesinos por parte de actores armados y no armados, legales e ilegales, se deriva de su valor económico y de la existencia de recursos naturales. Sin embargo, pese a la obligación estatal de impedir la apropiación ilegítima de las tierras, se expiden normas, se otorgan incentivos tributarios, estímulos, créditos y licencias ambientales que propician la pérdida de control territorial y cultural de las tierras. Los macroproyectos han influido en la pérdida de territorios colectivos, como lo dice la Procuraduría en su informe, donde señala que los pueblos indígenas y afrocolombianos han perdido territorio durante décadas ante la implantación no consultada de proyectos de explotación de recursos naturales. A pesar de este complejísimo contexto, el gobierno colombiano habla de que prevé una expansión potencial hasta de 3.500.000 hectáreas para los cultivos de palma. Aquí hay una reforma agraria de hecho por la vía de las armas,